Hola, mi nombre es Jorge Luis Arce Solano, profesor de la asignatura de Gerencia de Riesgos de la Escuela de Ciencias de la Administración. Les invito a estudiar los módulos del tema 2 de Riesgos de Crédito de Empresas. El siguiente video estará a cargo del doctor Juan Muñoz Giró, quien es especialista de amplia trayectoria en la implementación de modelos de riesgos. Esperamos que este módulo brinde los conocimientos y herramientas básicas sobre metodologías de medición de riesgos. Ya hemos calculado 3 de los 4 parámetros necesarios para el valor en riesgo. Nos queda un cuarto parámetro que es relativamente complicado porque se debe tener información abundante sobre cómo se mueven las empresas a lo largo del ciclo económico. Y recordemos que generalmente los ciclos más pequeños en una economía van de 4 a 5 años. Quisiera que eso lo tengan presente por lo siguiente. Si un ciclo tarda 4 años, por ejemplo, uno podría esperar que desde que comienza el ciclo a aumentar la tasa de crecimiento económico hasta el momento en el que comienza a descender y alcanza otro mínimo, pueden ir de 4 a 5 años. Entonces uno esperaría que así como comienza a subir, tardaría en promedio entre 2 y 3 años para comenzar un giro de disminución de la tasa de crecimiento. Hay que tener claro que si el ciclo tarda 4 años en promedio, por ejemplo, uno esperaría que en 2 años el ciclo se desacelere y comience más bien una tasa de menor crecimiento o incluso de recesión. O bien, si llegara a tardar hasta 5 años, uno esperaría que el punto de giro del ciclo llegue hasta 2,5. Entonces, claro, estos cambios en los ciclos económicos generan cambios en las probabilidades de incumplimiento. Si la economía va creciendo, es de esperar que la probabilidad de incumplimiento de una empresa mejore porque uno esperaría que tenga mayores ventas, mayores ingresos y mejore su capacidad de pago. Si la economía entra en la fase descendente del ciclo, uno esperaría que un menor ritmo de crecimiento económico pues lleve a una menor cantidad de ventas, a un menor ingreso por ventas y que la probabilidad de incumplimiento vaya disminuyendo. Con esto lo que es importante rescatar es que uno podría ver a lo largo del tiempo diferentes periodos de ciclos económicos. Si uno puede observar ese tipo de información, se va a dar cuenta también de que en cada momento del ciclo la probabilidad de incumplimiento puede ir variando. No es lo mismo la probabilidad de incumplimiento de una empresa en la fase ascendente del ciclo económico que en la fase descendente. Esta característica tan especial del ciclo económico sobre las empresas se captura con una función que en los modelos avanzados la llamamos BPD. Es una función que nos va a decir cómo se mueve en el largo plazo, a lo largo de los ciclos económicos, el promedio, llamémoslo así, de las probabilidades de incumplimiento que se pueden ir generando puntualmente a lo largo del ciclo. Dentro del cálculo de la BPD, que ustedes pueden observar ahí, hay una primera constante que es 0,08, ¿dónde está ya? 0,8451. Esa es la probabilidad mínima que alcanza una empresa a lo largo del ciclo económico. Es, por así decirlo, un mínimo que salió de estudios avanzados en Europa. Se dan cuenta que efectivamente la probabilidad de incumplimiento no va a disminuir de 8,45%, que está ahí, pero que a lo largo del ciclo ese mínimo puede ir variando en función de cómo el ciclo va afectando la probabilidad de incumplimiento del corto plazo. El efecto del corto plazo en el ciclo económico es la pendiente que aparece ahí de menos 0,05898. Ese número lo que nos dice es que cada vez que cambia la PD de un cliente, que está capturada en la columna BC, cada vez que cambia la PD, que es una probabilidad de corto plazo, la de largo plazo va a cambiar en 0,05898. Y ese cambio se va a agregar al mínimo, al 0,0845. Entonces, la función BPD lo que nos dice es cómo puede ir subiendo o bajando la probabilidad de largo plazo en función de cómo va cambiando en el corto plazo la probabilidad de incumplimiento PD. La fórmula encierra dos conceptos estadísticos y matemáticos. El impacto de la PD se mide en logaritmo natural para suavizar
el comportamiento de la PD e incorporarlo dentro de una función de transferencia en la probabilidad de largo plazo. Y toda la BPD se debe elevar al cuadrado por un concepto de varianza. Todo lo que está dentro del cálculo de la BPD es realmente el comportamiento de la probabilidad de incumplimiento en un momento dado, pero teniendo como base el mínimo de probabilidad que una empresa puede alcanzar a lo largo del ciclo, que en este caso es 8,45. Cuando tenemos calculada la función B de PD, podemos pasar a calcular el factor cíclico que sigue a continuación. Y para acá nos vamos a posicionar en la columna de numerador. Esa primera, y le podemos dar F2 para irla viendo con paciencia. Quiero que vean que ahí dentro de la función del numerador hay un paréntesis. Ese paréntesis resulta de tomar el parámetro M, el plazo al vencimiento de cada una de las empresas, y restarle 2,5. Recordemos que si el ciclo llega a tardar hasta 5 años, es muy probable que a los 2 años y medio de haber iniciado comience un giro descendente, o bien que a los 2 años y medio de estar descendiendo comience un giro ascendente. Todo depende de donde nos posicionemos. 2,5 viene siendo como el plazo medio que uno esperaría para que se dé un cambio en el ciclo económico. Ahora, cuando tomamos el parámetro M y le restamos el 2,5, lo que estamos viendo es qué tan alejado está la fecha de vencimiento de la operación de crédito del próximo cambio o giro que vaya a dar el ciclo económico. El paréntesis es importante porque si ese paréntesis se va reduciendo, quiere decir que el crédito está muy cercano en su fecha de vencimiento al próximo giro. Entonces ahí tenemos una decisión, y eso es análisis de crédito, en qué momento del ciclo está la economía, qué tan alejado puede estar de un cambio en ese ciclo para tener una idea del plazo al que se puede conceder un crédito para empresas. Entonces, el tema que está en el paréntesis es básicamente qué tan distante está el plazo al vencimiento del próximo giro en el ciclo económico. Y ese cambio lo vamos a multiplicar por la probabilidad de largo plazo, la función BPD, que es cómo va a ir entonces BPD respondiendo en función del plazo al próximo cambio en el ciclo. Entonces, el numerador es la parte más importante del concepto teórico y técnico que hay aquí encerrado. Y lo que nos dice es, díganos cómo se va a mover la probabilidad y el valor en riesgo a largo plazo cada vez que va cambiando el ciclo económico, el M menos el 2,5. Y para poder comparar el ciclo económico de las empresas sin tener que estar en función de que una empresa lo comience más tarde o lo comience más temprano, dividimos el numerador por lo que ahí llamamos el denominador. El denominador básicamente es una función de estandarización para poder comparar los impactos del ciclo en los mismos momentos a lo largo de toda la muestra de empresas de crédito. No tiene una explicación financiera más que la de estandarizar y poder comparar directamente los impactos del ciclo. Con este numerador y este denominador, ya calculados en función de BPD, pues tenemos el resultado del factor cíclico que resulta de dividir numerador por denominador. Y ahí tenemos el factor cíclico. Usualmente el factor cíclico es mayor a 1. Y es mayor a 1 porque es un elemento esencialmente inesperado que no sabemos cuándo puede ocurrir, cuándo puede terminar, qué tan alto va a ser, qué tan bajo va a ser. Es completamente inesperado. Claro está que también puede haber empresas que no sean procíclicas, que no vendan más si el ciclo va aumentando, sino que sean anticíclicas, empresas que pueden vender menos si aumenta el ingreso de la economía. Existen ambos tipos de empresas, entonces pudiera ser que el resultado no sea siempre mayor a 1, sino que incluso puede ser menor a 1. Pero bueno, eso es un tema de analizar las empresas y ver cuál es el segmento de mercado que atienden. El cálculo es relativamente sencillo, tal vez la parte más complicada es la función BPD, sin embargo, es sencillamente sumas, multiplicaciones y tal vez la operación algebraica más difícil es la elevación al cuadrado. Con esto tenemos el factor cíclico. Y si ya tenemos el factor cíclico, completamos los 4 parámetros que necesitamos para el cálculo del VAR. El cálculo del VAR pues es una multiplicación de la exposición al crédito
por el parámetro LGD, la parte que no es recuperable de la garantía, por la probabilidad máxima, hasta dónde puede llegar la probabilidad de incumplimiento, y por el factor de ciclo económico. El producto de esos 4 parámetros nos da el valor en riesgo, como lo podemos ver aquí. Esta primera empresa tiene un valor en riesgo de $20,778. Y si recordamos, su pérdida esperada era de $7,568. La interpretación es relativamente sencilla, pero es importantísima. Uno debe decir, en este caso, para interpretar el VAR, que con una confianza del 99,9%, la pérdida asociada con la primera operación de crédito podría variar entre $0 y $20,778. Ese es el rango de variación, y quiero que sepan que ese rango de variación incorpora 0, es decir, recuperación total, 0 pérdidas. La pérdida podría llegar entonces hasta $20,778, pero esperamos que sea $7,568. Entonces, claro, si los $7,568 representan el monto de la estimación por deterioro de la cartera de crédito que debemos tener en el balance, eso quiere decir que van a quedar al descubierto $13,209, a lo que llamamos pérdida inesperada, o lo podemos llamar capital en riesgo, o como la llamamos en nuestro país, suficiencia patrimonial o índice de adecuación de capital por el activo de riesgo de crédito. Son los 3 indicadores básicos. Es necesario comenzarlos a calcular de una manera ya pronta, porque la NIF 9 nos va a llevar a este tipo de cálculos, y con ello vamos a estar entonces introduciendo el tema de riesgos en la contabilidad ya de una manera más formal. Y con eso terminamos la evaluación de los 2 modelos de riesgo de crédito. Muchas gracias por su atención y esperamos que este material sea de provecho. Se despide de ustedes Jorge Luis Arce Solano.